iniciar, ¿verdad, Sebastián? Profe, sí, son las 4:07 y en estos momentos, contándonos a nosotros, hay 37 personas. Ya, Ok, listo, perfecto. No, entonces damos inicio. Un gusto otra vez estar aquí acompañándolas en esta sesión de capacitaciones que ofrece la Escuela de Formación para la Gerencia Pública de la Universidad de Antioquia. Como les decía en la sesión del pasado jueves, pues la idea es que aprovechemos muy bien este ciclo de formación de manera que equilibremos esa cancha del conocimiento sobre el catálogo de clasificación presupuestal para entidades territoriales y subdescentralizadas. La clase anterior fue una clase muy básica, muy conceptual, en donde tratamos de identificar por qué estamos hablando de un nuevo catálogo, para qué sirve ese catálogo y algunas pistas sobre las implicaciones que hay detrás de el cómo implementar este catálogo de clasificación presupuestal. Y yo preliminarmente tenía en mente arrancar hoy con todo el tema normativo y la explicación ya con mayor profundidad de todos los elementos asociados al catálogo, pero me pidieron el favor de adelantarnos un poquito, de dar un salto importante, porque ustedes se están enfrentando en las entidades territoriales al reporte de información de la categoría UIP, la categoría única de información del presupuesto ordinario, perdón, exigiendo la Contraloría General de la República con plazo de reporte hasta el 30 de este mes. Entonces, la sesión de hoy, para que sirva de ayuda en ese proceso, sobre todo para disipar algunas dudas que seguramente ustedes tienen a la fecha en la medida en que han venido trabajando con ese reporte de CUIPO, pues la idea es que le dediquemos estas 2 horitas bien juiciosos al tema del CUIPO. Entonces yo les propongo que para esta sesión veamos 3 cosas. En realidad vamos a ver muchos temas detrás, pero la idea es que tratemos de despejar al máximo las dudas que ustedes tengan en materia de ese reporte de la categoría única de información del presupuesto ordinario por sus cifras QIP. Entonces, la charla de hoy la vamos a dividir en 3 temas, 2 evidentemente conceptuales y un tema más desde el punto de vista procedimental, operativo, pero con énfasis precisamente en las dudas que frecuentemente se han venido presentando por parte de las entidades territoriales ante esta exigencia de rendición de información ante la Contraloría General de la República. Eventualmente, si ustedes tienen alguna inquietud, pues la vez pasada no me percaté que habían algunas preguntas dentro del chat. Voy a intentar estar más atento, pero en todo caso le pido el favor a Sebastián que nos acompaña cuando haya alguna pregunta en el chat, como yo tengo la pantalla compartida, pues a veces me es complicado, pero pues eventualmente si me interrumpe y me cuenta, pues yo verifico para hacerlo. Entonces, claro que bueno, sí, profe. muchas Perdón, gracias, Sebastián. Señor, si quieres, por orden, por ahí cada media horita reviso el chat y te digo las preguntas para que abramos un espacito para que las puedas listo, contestar. listo, perfecto. Entonces, bien, bienvenidos todos, iniciamos la sesión. Vamos a hablar hoy del CUIPO. Vamos a intentar despejar el mayor número de dudas que ustedes tengan y espero que sea pues bastante provechoso para esa tarea que lastimosamente pues la inmediatez del reporte nos altera un poco la metodología o la forma en que teníamos prediseñado esta capacitación, pero pues al final muchas cosas de esto lo vamos a retomar conceptualmente desde el punto de vista del ciclo mismo del presupuesto y pues no va a haber ningún problema. Entonces vamos a dar un salto grande para ayudarles a despejar esas dudas de reporte sobre el QIP. Entonces vamos a arrancar precisamente con las variables de tipo cualitativo. ¿Cuáles son? Vamos a revisar rápidamente cada una para saber cuál es su propósito, qué abarca. Después vamos a identificar cuáles son las variables cuantitativas y pues cuando tengamos claro conceptualmente esas variables cualitativas y variables cuantitativas, vamos a ponerlas a interactuar desde el punto de vista de los formularios que ya están prediseñados, que ya están cargados en la página del chip y pues vamos a ver cómo es el deber ser desde el punto de vista del reporte. Entonces, arrancaría por una diapositiva que condensa la clase de hoy, lo que vamos a ver precisamente.
Y pues decíamos que en la clase anterior hay un proceso de unificación del lenguaje presupuestal, que es el catálogo de clasificación presupuestal para entidades territoriales y sus descentralizadas. Le pusimos una sigla la vez pasada, que era la sigla del CCP, y recordar que el CCP en la práctica es un subconjunto del catálogo integrado de clasificación presupuestal. Entonces, todo lo que tiene que ver con el sector subnacional, tanto entidades territoriales como sus descentralizadas, pues tienen un catálogo que es el CCP, y el CCP termina siendo adoptado por el catálogo integrado de clasificación presupuestal, por sus siglas el CICP, que además del nivel subnacional de gobierno, pues también tiene el presupuesto general de la nación, empresas nacionales y por supuesto también en una innovación desde el punto de vista de los reportes que realiza el gobierno colombiano, los privados que administran recursos públicos. Entonces nosotros ya partimos de una base conceptual que en las próximas clases las vamos a profundizar, pero acá lo importante es concentrarnos en lo que tiene que ver con el reporte de este catálogo de clasificación presupuestal, por lo menos en la versión 1.0, 1.0 va a tener muchos cambios, es probable, cambios estructurales no, pero cada vez se tiene que ir afinando, porque recuerden que uno de los objetivos que mencionamos en la clase anterior es que se requiere la minimización de la cantidad de reportes que hay vigentes en materia de presupuesto. Entonces, solamente hasta que esta categoría CUIPO sustituya toda la información que hoy abarca el formulario único territorial, pues el formulario único territorial va a desaparecer. De momento, está claro que por lo menos para un grupo acotado de entidades territoriales, como lo son las entidades denominadas muestra DANE, que normalmente abarca a todos los departamentos, a todas las ciudades capitales y un conjunto de municipios no capitales de distintas categorías presupuestales, normalmente las de mayor categoría presupuestal, así como entidades territoriales que no son muestras DANE, pero son certificadas en educación, van a seguir realizando los reportes trimestrales del FUT. Y adicionalmente, para todas las entidades territoriales, pues hay otros reportes en el FUT que van a seguir con plena vigencia hasta que se realicen los arreglos dentro de la categoría CUIPO, como lo son el Fondo Local de Salud, Tesorería Fondo Local de Salud, resguardos indígenas, entre otros. Entonces, no perder del radar eso. Es importante que ustedes lo tengan presentes para evitar ese tipo de calificaciones a la baja en materia de gestión de reportes de información, que de hecho incluso es una medida de riesgo en el marco del decreto 028/2008 sobre el adecuado uso del sistema general de participaciones. Importante para todos ustedes entender que en este momento, en este estado del arte en donde nos encontramos, la categoría CUIPO que está exigiendo la Contraloría no significa que no deba reportar el FUT. Hay una obligatoriedad para las entidades que le mencioné. Y entonces, esa categoría CUIPO, categoría única de información del presupuesto ordinario, pues entonces es sencillamente un conjunto organizado de variables, de especificaciones funcionales, de parametrizaciones que van a capturar ese catálogo de clasificación presupuestal, ¿verdad? En el contexto de unas variables que se requieren desde el punto de vista de las entidades del orden nacional y la Contraloría para hacer seguimiento a la política pública y al manejo de los recursos públicos, y por supuesto la expresión en últimas de lo que es el proceso presupuestal en una entidad territorial. Entonces, cómo ustedes programaron sus ingresos, cómo lo ejecutan, cómo programan sus gastos, cómo lo modifican y cómo lo van a ejecutar. Entonces, sencillamente, en palabras muy sencillas, más bien, CUIPO no es otra cosa que poner a interactuar un catálogo que unifica el lenguaje presupuestal con unas necesidades de información que se condensan en unas expresiones cualitativas, unas características de la información presupuestal que está en el catálogo, más una información cuantitativa, que es una información numérica que normalmente captura los distintos momentos asociados al ciclo presupuestal. Y vamos a diseccionar cada una de estas variables para después ponerlas a interactuar en el mundo de los formularios que hoy están vigentes en CUIP. En realidad son 5 formularios, uno es como un formulario anexo que vamos a ver, pero los 4 formularios fundamentales
lo que tiene que ver con programación de ingresos, con ejecución de ingresos, con programación de gastos y ejecución de gastos. Entonces arranquemos por lo primero. ¿Cuántas y cuáles son las variables cualitativas que hay detrás de la categoría única de información del presupuesto ordinario? Regálenme un segundo, por favor. Vamos, te hablo. Listo, perdónenme. Entonces, arranquemos con las variables cualitativas. Son 10 variables cualitativas. Pues obviamente por su palabra cualitativa lo que significa es que captura características específicas asociadas a la información presupuestal, no características numéricas. Y pues vamos a explicar cada una de esas variables a continuación. Entonces, para tener una mirada general de lo que son las variables, pues entonces tenemos esta diapositiva que resume las 10 variables que hay detrás de la categoría QIP. Entonces, fíjense que tenemos muchísimas expresiones que recogen distintas formas de ver la información del presupuesto. Tenemos las siglas del CPC, el Catálogo Central de Productos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, tenemos la variable cualitativa de fuentes de financiación, la variable terceros, la variable de política pública, la variable de sección presupuestal, la variable de vigencia del gasto, la variable sin situación de fondos, fíjense que es cualitativa, no nos hemos metido con ninguna variable cuantitativa, la variable de destinaciones específicas, la variable de clasificación programática de la inversión y la variable BPI. Entonces vamos a ver rápidamente cada una de estas variables, cuál es su fundamento, algunos tips importantes que después vamos a profundizar en otras sesiones, pero que seguramente serán útiles para esta tarea que ustedes están realizando en materia del reporte de la categoría QIP. Entonces, de nuevo, arranquemos por el CPC. Son las siglas en inglés del clasificador central de productos del DANE. Y esta es una variable muy compleja, porque en la práctica está reflejando una especificidad presupuestal. Entonces, siempre que pensamos en el CPC, estamos pensando en los productos que finalmente entregamos desde la perspectiva de la administración pública, pero en su mayor nivel de detalle. Entonces, siempre que tenemos las siglas CPC, estamos pensando en la especificidad del presupuesto. Y esa especificidad del presupuesto, pues digamos que tiene unas bondades importantes en el sentido en que esto no surge porque cae del cielo, sino que también es el proceso de avance en materia de gestión de la información que ha realizado Colombia en los últimos años. Y digo esto porque al final acá hay unas nociones estructurales desde lo conceptual muy importantes, como tiene que ver la armonización con el sistema de cuentas nacionales. Entonces, mucha de esta información que hay detrás de la clasificación central de productos que ustedes van a reportar va a ser información que va a reportar, que va, perdón, perfeccionar, por ejemplo, las medidas del Producto Interno Bruto departamental, las medidas de valor agregado municipal que publica el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Y obviamente toda esta variable de la clasificación central de productos también está alineada con el estándar internacional, en este caso un estándar internacional que proviene de la organización de la ONU, ¿listo? De la Organización de Naciones Unidas. Entonces, una cosa supremamente importante que no se nos puede pasar a todos es que hay una coherencia lógica entre el CPC y el CCP, entre el catálogo presupuestal y el clasificador central de productos. ¿En dónde está esa coherencia? Pues esa coherencia surge precisamente de entender la lógica de codificación tanto del presupuesto con el CCP, con el CPC del DANE. Porque fíjense que el punto de partida del clasificador central de productos del DANE, el punto de partida desde el punto de vista de los códigos que contiene esta clasificación central de productos, va a ser el último dígito de un código del CCP asociado a determinadas cuentas de ingreso, conceptos de ingreso y a determinados objetos de gasto, no a todos. ¿A cuáles? Entonces vamos a diseccionar en dónde encuentro la coherencia de la codificación entre el CPC y el CCP. Entonces, si estamos en el terreno de los ingresos, solamente los ingresos derivados de venta de bienes y o servicios
su último dígito como concepto de ingreso va a ser el primer dígito que me abre la puerta para el clasificador central de productos del DANE. ¿Listo? Y desde la perspectiva del gasto, son dos objetos de gasto los que van a tener también esta coherencia, esta lógica de codificación, de integrarse con el CPC del DANE. ¿Cuáles son esos objetos del gasto? Entonces son dos objetos del gasto muy claros. El primer objeto de gasto es la adquisición de bienes y o servicios distinta de activos. Cuando yo estoy adquiriendo un bien tangible o yo estoy adquiriendo un servicio intangible, obviamente un bien que no sea un activo fijo distinto de activos, porque obviamente la compra de activos tiene unos objetos de gasto particulares que no van a requerir llegar al nivel del CPC, porque el CPC no está pensado desde la lógica de los activos no financieros, está pensado desde la lógica de los bienes y o servicios. Y el segundo objeto de gasto, pues el que tiene que ver con gastos de operación y comercialización, que pues digamos, no me atrevería a decir que son menos conocidos en las entidades territoriales, porque de hecho casi que la mitad de los municipios son en la práctica operadores directos del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, y normalmente es un objeto de gasto que está interrelacionado con un proceso de producción, en este caso a cargo de las entidades territoriales. Entonces, siempre tener en cuenta que el CPC es la especificidad del gasto, tiene que ver solamente con el concepto de venta de bienes y o servicios en el ingreso y desde el gasto con la adquisición de bienes y o servicios distintos de activos y gastos de operación y comercialización. Entonces, eso ya nos lleva a una restricción desde el punto de vista de la categoría CUIPO, en el sentido en que el CPC, cuando me lo exijan, solamente va a ser susceptible de especificarse en ese concepto de ingreso y en esos dos objetos de gasto. En el resto de conceptos de ingreso y el resto de objetos de gasto, pues sencillamente ustedes deberán emplear el no aplica, ¿cierto? Como una expresión de que el CPC no va a tener ningún vínculo con el objeto de gasto. La segunda variable es la variable fuentes de financiación. Y esta es una variable que yo llamaría una variable muy especial. ¿Por qué es una variable muy especial? Porque en la práctica, esta variable de fuentes de financiación que está detrás de CUIPO es en sí misma un clasificador complementario. Y yo les decía en la sesión anterior que veamos esto como si estuviéramos yendo al colegio, en el sentido en que nos estamos uniformando y que necesitamos muchas cosas para reaprender sobre el lenguaje del presupuesto. Pues esta es una de ellas. Si quieren puede ser la billetera, podría ser la billetera que lleva el estudiante que requiere para comprar algunas cosas dentro de su colegio, esa va a ser la variable fuentes de financiación, pero insisto, es una variable muy especial porque está reflejando en sí mismo un catálogo complementario, que en este caso es el de fuentes de financiación. ¿Y para qué es este catálogo de fuentes de financiación? Pues ese es un catálogo que nos va a permitir realizar un seguimiento entre fuentes y usos, ¿verdad? Entonces, sobre todo, desde la lógica de la programación y ejecución del gasto, perdón, desde la lógica de la ejecución del gasto, pues yo tengo claro que cada uno de mis momentos presupuestales debe estar apalancado por una fuente de ingresos específica y sencillamente lo que hace este catálogo de fuentes de financiación es decirme con qué yo espero financiar el gasto público. Pero ese catálogo de fuentes de financiación o variables del ámbito de CUIPO tiene unas reglas, tiene unas lógicas desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista de codificación. Entonces, esto no es como entender la variable fuentes de financiación revisando todo un archivo Excel que tiene unos códigos y una cosa desorganizada, no, tiene una estructura lógica en donde concatena un ámbito desde el punto de vista de la fuente de financiación es si esto es presupuesto ordinario o si voy a utilizar el catálogo de fuentes de financiación para el sistema general de regalías. De momento no estamos pensando en sistema general de regalías, que también tendrá unas connotaciones que más adelante vamos a explorar, pero pues ya sabemos que este es un catálogo de fuentes que aplica en general para el presupuesto territorial y concretamente, por lo menos en el ámbito de esta sesión, vamos a pensar en el presupuesto ordinario que se rige por el decreto 111 de 1996 para las entidades territoriales, de momento que nos vamos a apartar
de la lógica del Sistema General de Regalías del Acto Legislativo 05/2019 y de la Ley 2056 de 2020. Y ese presupuesto ordinario que está dentro de la variable fuentes de financiación como un ámbito, pues se va a concatenar con otros elementos, en este caso el grupo, para identificar cuál es el primer nivel de ingresos que se deriva de ese presupuesto ordinario, si es disponibilidad inicial, por ejemplo, para empresas, si es un ingreso corriente o si estamos hablando de un recurso de capital. Y desde el punto de vista de los subgrupos, pues entonces ya nos vamos a algo más específico detrás del grupo, por supuesto. Entonces, si estamos en el caso de ingresos corrientes de libre destinación, pues aquí queda toda una bolsita que va a hacerle la unidad de caja a las rentas sin destinación específica de las entidades territoriales, como normalmente ustedes lo llevan en su presupuesto. Y las bondades de esta variable de fuentes de financiación es que nos va a permitir realizar una trazabilidad, sobre todo, de las destinaciones específicas constitucionales y legales, ¿verdad? Porque para cada ingreso corriente, por ejemplo, que cuente con una destinación específica, pues yo debo detallarle si esa destinación específica se derivó de un acto administrativo que expidió la entidad territorial o si proviene de una renta tributaria con destinación específica, por ejemplo, una parte de la sobretasa de la gasolina, ¿cierto? O si se trata, por ejemplo, de una renta con destinación específica que se deriva de un ingreso no tributario, por ejemplo, la cuota de fiscalización que pagan las entidades descentralizadas, ¿cierto? Que va a ser una fuente de financiación para apalancar los gastos de la Contraloría departamental o de la Contraloría distrital o municipal si es que aplica, o si específicamente estamos hablando de rentas de destinación específica asociadas a transferencias corrientes, o sea, a recursos que provienen de un tercero para apalancar gastos de la entidad territorial. Obviamente el ejemplo por antonomasia pues serán todos los recursos del Sistema General de Participaciones, pero también lo tenemos así desde la óptica de los recursos de capital, de los rendimientos financieros y de los recursos del balance, siguiendo la misma estructura. Entonces, para poner un ejemplo, ¿cierto? Y darnos cuenta que esta lógica de codificación se aparta, por supuesto, del anexo 1, porque fíjense que acá la intención que hay detrás, para que nos quede todos muy claros, es que el catálogo de fuentes de financiación no podía ser los mismos conceptos de ingreso, porque si no íbamos a tener un catálogo de fuentes que era una cosa excesivamente detallada, casi que cayendo en ese cuento de Borges, en donde, pues, ¿para qué me va a servir un plano, un mapa de un reino a escala 1 a 1? Pues no termina siendo práctico. Esto es una forma sintética y obviamente una mirada estructurada de la lógica de las fuentes de financiación. Entonces, fíjense el ejemplo para el SGP Educación Calidad Matrícula, que es una cuenta bastante específica. Yo identifico el ámbito, pues esto es presupuesto ordinario. El SGP dentro del anexo 1, fíjense que hay una consistencia, pues es un ingreso corriente. El subgrupo, por supuesto, será el Sistema General de Participaciones. La clase en este caso representa la asignación sectorial de educación y la subclase pues el componente específico de la asignación de educación, en este caso calidad matrícula. Entonces va a ser muy importante el catálogo de fuentes de financiación y cuando lo veamos en el contexto de los formularios, vamos a ver que también se va a emplear en el ingreso para unas cosas muy específicas que pueden generar cierto tipo de polémica y que para muchas entidades territoriales puede que no sea relativamente útil, que es probable que eso cambie en el tiempo, no sabemos, pero que esa es la versión que hoy tenemos, la 1.0. Y desde el punto de vista del gasto, pues digamos que ustedes ya sí están muy acostumbrados a manejar esa lógica de fuentes y usos, respetando en una bolsa la agrupación del ingreso corriente de libre destinación y detallando, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las destinaciones específicas constitucionales, con las destinaciones específicas legales, pero por supuesto también con la trazabilidad de los recursos de capital. ¿Por qué razón? Pues porque ustedes mismos deben cumplir con un marco de disciplina fiscal y voy a dar un ejemplo muy concreto. No caer en el error, por ejemplo, de que un recurso de capital que se deriva de ingresos que no tenían destinación específica termina apalancando gasto de funcionamiento, porque por ya ser recurso de capital ya no puede entenderse como ingreso corriente de libre destinación. Entonces, esto también da unas pistas desde el punto de vista de la gestión del presupuesto, sobre todo para aclarar muchos conceptos que para muchos de nosotros no son completamente claros. La siguiente variable es la variable terceros.
Y esta variable, ¿para qué nos va a servir? Para hacer una trazabilidad de todos los flujos de recursos que ingresan a la entidad territorial o que salen desde la entidad territorial a otra entidad pública, ¿verdad? Y pues acá hay un cambio importante en las resoluciones que tenía el Ministerio de Hacienda, la 3832 en concreto, incluso las anteriores, mencionaba que el código o la variable terceros iba a depender de un catálogo complementario que se denomina, perdón, el Código Único Institucional. Decirles, para que todos estén muy actualizados, que ya no va a aplicar el Código Único Institucional, sino que se va a seguir manteniendo el código de terceros a través del código CHIP, con el cual ya estamos muy familiarizados en las entidades territoriales. ¿Cuál es la razón detrás de este cambio? ¿Por qué no aplica el Código Único Institucional si es un catálogo complementario que ya nos habían explicado en algunos cursos virtuales? Porque básicamente no hay ninguna posibilidad de que un particular que administre recursos públicos cuente con un Código Único Institucional. Porque ese Código Único Institucional, además de identificar, de darle un número de cédula si se quiere a cada entidad pública, permitía establecer una clasificación de entidades bajo la lógica del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional. No se pudo hacer, entonces nos tocó volver al código CHIP como identificador, ¿cierto? Como la cédula de la entidad pública que me está enviando recursos o como de la entidad pública a la cual yo le estoy enviando recursos. Entonces, algunos ejemplos de la lógica de esta variable terceros, pues cuando yo tengo un convenio de cofinanciación con alguna, si yo soy un departamento, por ejemplo, y tengo un convenio de cofinanciación con alguno de mis municipios para un proyecto de inversión, pues en la medida en que yo aporte esos recursos en el marco del convenio de cofinanciación para ese municipio, pues esos recursos desde la óptica del municipio son un ingreso recibido de un tercero que es la gobernación. Y desde el punto de vista de la gobernación son un gasto que van a un tercero que es el municipio específicamente y cada uno de ellos, la gobernación y el municipio, tiene un código QUIN. Entonces esto es sumamente poderoso para efectos de identificar la trazabilidad en flujo de recursos entre entidades públicas y va un poquito más allá porque también va a ser la llave de entrada, si se quiere, la puerta para empezar a hablar de operación, de neteo de operaciones recíprocas en el contexto subnacional. Eso nunca se ha hecho, lo presupuestal termina agregado, pero nunca consolidado, porque no hemos tenido esa información, digamos, sólida sobre las transacciones entre entidades públicas. Tenemos otra variable que captura en la práctica lo que tiene que ver con unas necesidades analíticas puntuales de la Contraloría General de la República y esa variable política pública tiene un doble propósito. Entonces, el primer propósito es cumplir con la trazabilidad del presupuesto en materia de la implementación del acuerdo de paz, ¿verdad? Porque hay unas disposiciones legales a través de ese acto legislativo que le dio vida a lo que hoy conocemos como el acuerdo de paz, el plan marco de implementación del acuerdo de paz, que requieren que la Contraloría General de la República sea un actor que monitoree efectivamente los compromisos que hay detrás para cumplir, por supuesto, con el acuerdo de paz, que tiene distintas perspectivas analíticas, por supuesto, que tiene unas implicaciones sectoriales o de política pública diversas, como la reforma rural, lo que tiene que ver con participación política, el fin del conflicto, el tema de drogas ilícitas, el tema de víctimas y obviamente todo lo que tiene que ver con la implementación y la verificación. Y pues básicamente lo que está exigiendo la Contraloría es que se realice una trazabilidad, ¿cierto? Una traza a los ingresos y los gastos que en la práctica van a tener una orientación marcada al acuerdo de paz, ¿cierto? Entonces estamos hablando del posconflicto. Entonces, si por ejemplo la entidad territorial tiene un proyecto de inversión que va a financiar con recursos propios y ese proyecto de inversión tiene una vocación en materia de reparación a las víctimas, de entrega de transferencias monetarias no condicionadas, por ejemplo, para apalancar emprendimientos en las víctimas del conflicto o
digamos, en aquellos que dejaron las armas, pues claramente usted puede identificar ese proyecto de inversión y ponerle un chulito y decir, mire, este es un proyecto de inversión financiado con recursos propios que tiene que ver con la implementación del acuerdo de paz. Es una decisión que toma la entidad territorial para apoyar el acuerdo de paz y por supuesto hay otras cosas que, digamos, no son tan discrecionales, sino que en la práctica tienen que ver con la paz por la misma vocación social de la inversión en el seno de las competencias de las entidades territoriales. Y además, esta es una razón coyuntural que lastimosamente pues sigue siendo de interés porque ya ustedes saben que hay una prolongación de los efectos de la pandemia del COVID-19 en todas las entidades de gobierno, lastimosamente, pero básicamente acá lo que quiere hacer la Contraloría General de la República en particular es realizar lo mismo, el mismo enfoque de posconflicto, pero desde la óptica, ¿cierto?, de conjurar los efectos de la pandemia en las entidades territoriales, que ha implicado muchas cosas. Entonces, que ha implicado, por ejemplo, el año pasado, 2020, implicó la posibilidad de reorientación de rentas de destinación específica legal para obviamente conjurar efectos de la pandemia, que implicó incluso que algún tipo de esas reorientaciones como recursos del balance pudieran apalancar gastos de funcionamiento, porque la parálisis administrativa en un contexto de crisis hubiera sido un detonante de crisis sistémica, que también ha implicado, por ejemplo, la reorientación de rentas muy específicas derivados de fondos especiales como el Fondo Local de Salud para atención a población migrante, por ejemplo, en algunos de los decretos de emergencia, y pues qué requiere la Contraloría y qué requiere el gobierno, pues saber eso cómo está avanzando, ¿cierto? Saber cómo van las entidades territoriales y cómo vienen enfrentando la pandemia del COVID-19. Seguramente el próximo año, cuando ojalá sea así, Dios quiera, si la pandemia ya sea una cosa del pasado, pues este es un tipo de necesidad analítica de información que va desapareciendo, ¿verdad? Pero hay otras expresiones, entonces si usted obtuvo un crédito de tesorería para efectos de mejorar su posición de liquidez en el marco del decreto 678-2020, pues eso son cosas que interesan desde el punto de vista del reporte. Si usted obtuvo un crédito de largo plazo con esos indicadores de capacidad de endeudamiento que no son del 80, sino el 100% de la relación deuda-ingresos corrientes, pues entonces todo eso termina siendo de interés para realizar la trazabilidad de la política pública y va a ser parte de una exigencia. Y fíjense que estamos hablando no de una variable cuantitativa, sino de una característica puntual asociada al presupuesto. Por eso es una variable tipo cualitativa. Hay otra variable, son muchas variables, vamos a ver más o menos rápido porque digamos que son muchísimos temas los que queremos tocar, que es el de la sección presupuestal. Y fíjense que esta es una variable bien interesante porque ratifica algo que dijimos en la sesión anterior. El catálogo de clasificación presupuestal es neutro desde la perspectiva del Estatuto Orgánico de Presupuesto. Y el Estatuto Orgánico de Presupuesto le dice que los gastos deben discriminarse por sección presupuestal. Y precisamente esto es una reconciliación, si se quiere, desde el punto de vista del reporte, con la lógica en que se llevan los presupuestos de gastos en las entidades territoriales. Normalmente yo tengo mi administración central, mi sector central separadito de la sección presupuestal de los organismos de control, de la Secretaría de Salud y Educación por sus particularidades, de servicios públicos si es que la entidad territorial cuenta con tal, de un fondo de pensiones si es que existe en la entidad territorial, y estas son unas unidades ejecutoras que el CUIPO como reporte de información estandariza. O sea, básicamente CUIPO le dice, mire, si usted cuenta con consejo, entonces esa sección usted la va a codificar por el 2.3. Si cuenta también con Secretaría de Salud, esa va a tener el código 2.6. Y usted va a poder en la entidad territorial emplear tantos códigos adicionales como secciones presupuestales tengan. Entonces voy a hacer un ejemplo de una sección presupuestal que no está estandarizada, pero que requiero yo disponerla desde el punto de vista de la rendición de información al CUIP. Entonces yo tengo acá una Secretaría de la Mujer, por ejemplo, como ocurre en Bogotá. Yo tengo una Secretaría de Infraestructura, como ocurre en muchas entidades territoriales. Yo tengo una Secretaría de Planeación. Entonces, si existen esos elementos detrás de la ordenación del gasto en secciones presupuestales, como normalmente ocurre,
pues entonces yo empleo esas secciones presupuestales adicionales para que cuente como una codificación y que yo no tenga obstáculos en materia del reporte. Oiga, pero es que, ¿dónde va la Secretaría de Infraestructura? ¿En el 210 o en el 212? No, sencillamente, como usted lo vaya especificando, ¿verdad? Usted tendrá que decir, esta sección presupuestal adicional, yo le voy a poner el nombre Secretaría de Infraestructura, entonces va a coger el código 2.10. Entonces, la idea es que usted mantenga esa lógica en los reportes sucesivos, pues para facilitarse la vida usted mismo como entidad territorial, o si no, usted termina en un caos desde el punto de vista de las secciones presupuestales. Y entonces fíjense que esto plantea unas cosas muy interesantes que también nos van a dar unas pistas sobre la lógica que hay detrás de la gestión del presupuesto con el catálogo de clasificación presupuestal, por ejemplo, en los organismos de control, pero más adelante los vamos a ver, no nos vamos a adelantar, ahorita concentrémonos de momento en las expresiones relacionadas con el reporte. Hay otra variable muy importante que solamente tiene incidencia en los gastos, que se denomina la vigencia del gasto. Entonces voy a arrancar para los que no son nuevos, que han venido reportando FUD, que han venido reportando CGR presupuestal, pues esto no es nada distinto a lo que en el pasado se realizaba en materia del reporte de la ejecución de gastos en el formato CGR presupuestal, en la información que ustedes le reportaban a la Contraloría. Para los que son muy nuevos y no tienen ni idea de qué era ese formato CGR presupuestal, pues básicamente lo que nos va a hacer esta variable es discriminar todo nuestro gasto ejecutado en 6 formas de verlo. ¿Listo? 6 formas de verlo. Pero voy a arrancar por la obvia, por la primera. Cuando yo estoy en una vigencia fiscal, por ejemplo, el año 2021, ¿qué va a ser el año 2021 desde el punto de vista, por ejemplo, del compromiso presupuestal? Pues el año 2021 será, bueno, ustedes están haciendo, perdón, el reporte del primer trimestre de 2021. Entonces, en ese ejemplo, el primer trimestre de 2021, el primer trimestre, será la suma de los compromisos de gasto que usted adquirió durante 2021, discriminados en dos componentes. En aquellos que se derivaron de una apropiación presupuestal que quedó consagrada en su presupuesto o en las modificaciones que realizó su presupuesto a través de la corporación administrativa, y aquellos compromisos, ojo con esto, que tuvieron sustento en una apropiación presupuestal que se autorizó a través de la figura denominada vigencias futuras. Entonces, si yo estoy en Río Negro, por ejemplo, por dar un ejemplo, ustedes me corrigen, si acá hay alguien de Río Negro me corrige, pero entonces Río Negro tendrá un proyecto de inversión muy importante para su sistema integrado de transporte masivo, que tiene vigencias futuras, supongo yo, hasta 2040. Entonces, cada uno de esos compromisos que yo voy realizando en cada vigencia, pero que ya fue autorizado como apropiación de gasto en un proyecto de vigencias futuras hace 2 o 3 años, pues deberá estar aquí en la partecita de vigencia actual, vigencias futuras. Y lo que tiene una expresión de apropiación y yo materializo el compromiso, la obligación y el pago desde el presupuesto de esta vigencia, pues definitivamente es vigencia actual. Y eso es difícil, o sea, esto no es cualquier cosa. Esto exige que ustedes realicen unos arreglos, no a su sistema de información, sino a la forma en que ustedes extraen la información de sus sistemas para poder discriminar toda su ejecución de gastos de la vigencia 2021 sustentada en vigencias futuras y sustentada, por supuesto, en el presupuesto de la vigencia correspondiente. Entonces, fíjense que esa vigencia del gasto es una variable muy particular, compleja y que recaba muchísima información. Ya implicó que ustedes estén muy pendientes de todo lo que tiene que ver con autorizaciones de gasto aprobadas con la figura de vigencias futuras para poder diligenciar. Oye, ¿qué pasaría si la entidad territorial no tiene ningún acto administrativo, no tiene ninguna ordenanza o no tiene ningún acuerdo municipal asociado a autorizaciones de vigencias futuras? Pues sencillamente pues no va a haber un compromiso, una obligación, un pago que tengan sustento en la vigencia futura. Usted sencillamente tendría un presupuesto
que solamente se deriva de su vigencia actual. Pero no hemos terminado esta variable, porque fíjese que la variable no solamente captura el tren de gastos de la vigencia actual, discriminado entre aquellos soportados en vigencias futuras y los que no, sino que también nos va a exigir el reporte de todo mi rezago presupuestal. Entonces, ese rezago presupuestal, ustedes lo saben, pues a la perfección, pues tiene dos componentes, un componente que son las reservas presupuestales, compromisos que no se lograron obligar al cierre de la vigencia, y cuentas por pagar, obligaciones porque recibí el bien a satisfacción que sencillamente no alcancé a pagar antes de culminar la vigencia fiscal. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el reporte QIPO? Pues usted deberá detallar sus reservas presupuestales, perdón, usted me tendrá que reportar el proceso de perfeccionamiento o de culminación presupuestal, del proceso presupuestal completo, de las reservas presupuestales que usted constituyó en la vigencia anterior y que espera completar su proceso presupuestal de la vigencia en que está reportando. Pero también tendrá que reportarme las cuentas por pagar que usted legalmente constituyó la vigencia anterior y que va a terminar de pagar en la vigencia en que está reportando. Entonces, esto plantea también unas exigencias de información importantes que ustedes tienen que precisar, y lo difícil es que ustedes también van a tener que discriminar ese rezago presupuestal en reservas presupuestales que se constituyen en la vigencia anterior y que no tienen sustento en una apropiación de una vigencia futura de las que sí. Entonces, fíjense que la lógica de las vigencias futuras termina siendo transversal. Todo lo que tiene que ver con vigencias futuras, sean compromisos de gasto, obligaciones o pagos, o el perfeccionamiento de reservas, obligaciones de compromisos que ya se contrajeron, o la realización de pagos de obligaciones que ya se habían constituido en vigencias anteriores, si tenían un sustento en la apropiación presupuestal de una vigencia futura, hay que discriminar. Y eso significa una tarea exigente y sobre todo la organización de la información con la que ustedes ya cuentan, porque las entidades territoriales cuentan con esta información. La gran pregunta es, ¿la tengo estructurada? ¿La tengo organizada? ¿Es fácil identificarlo? Y obviamente, si cumplo con todos esos requisitos, ya al final sencillamente es tratar de cumplir con todas estas exigencias de información masiva y estructurada para después proceder con el reporte. Pero conceptualmente, insisto, es una variable compleja que permite hacer una trazabilidad al gasto de la vigencia, a todo mi rezago presupuestal discriminado, ojo con eso, discriminado entre vigencias futuras y apropiaciones presupuestales que no tienen sustento en vigencias futuras. ¿Qué sería un error desde el punto de vista conceptual de esta variable? Pues sería un error pensar que los compromisos de la vigencia, si yo cuento con vigencias futuras y voy a comprometer recursos, voy a realizar compromisos de proyectos que están autorizados con vigencias futuras, sería un error pensar que todos estos compromisos los voy a reportar como vigencia actual y que sencillamente la parte de vigencias futuras es un subconjunto de la vigencia actual. No, hay que verlos de manera separada. Acá todos los de vigencia actual, distintos a los de vigencias futuras, y acá solamente todos los compromisos, obligaciones y pagos que tienen sustento en la vigencia futura. Si yo al final no cumplo con esa condición de que son cosas que suman a un mismo conjunto y no un conjunto que tiene un subgrupo, pues yo voy a terminar sobredimensionando todos mis compromisos, mis obligaciones y mis pagos. Entonces hay que tener, por supuesto, muchísimo cuidado con esta variable. La siguiente variable cualitativa, ya vamos a ver por qué, y al final solamente va a tener una implicación en el gasto, es lo que se denomina situación de fondo. Entonces yo voy a tener que marcar en mi ejecución de gasto si es un gasto que se ejecuta con recursos que pasaron por la tesorería de la entidad territorial o que siendo propiedad de la entidad territorial no pasaron por la tesorería. Entonces fíjense la forma en que estamos siendo mucho más específicos en la información que le transmitimos al gobierno nacional central. Vamos a ser mucho más transparentes y más ricos en los detalles. Tenemos adicionalmente la variable de destinaciones específicas, y esta es una variable que condensa únicamente, voy a arrancar por la pregunta,
las destinaciones específicas distintas a las que se derivan de la Constitución, a las que se establecen en la Constitución, y distintas a las que se establecen en las leyes, ¿ok? Entonces, estamos hablando, por ejemplo, en un departamento de recursos con destinación específica derivados de la participación en el ejercicio del monopolio de licores. Entonces hay una parte que va para salud, que preferentemente va para deporte. Eso no se lo debo reportar a CUIP. Estamos, por ejemplo, en el contexto de unos recursos del Sistema General de Participaciones, que excepto propósito general de libre destinación para categorías cuarta, sexta, cuenta con una destinación específica que está contenida en la Ley 715 de 2001 y en la Ley 1176 de 2007, ¿verdad? ¿Debo reportar esa destinación específica legal? No, porque ya está contenida en la norma. Yo lo que le tengo que decir al gobierno, ¿cierto? Es dónde yo cuento con unas destinaciones específicas de mis recursos distintas a las constitucionales o distintas a las legales. Es decir, aquellas que típicamente se derivan de acuerdos municipales o distritales o de ordenanzas departamentales. Un ejemplo, voy a poner un ejemplo hipotético. El municipio de Apartado cuenta con una destinación específica del impuesto predial, distinta a la participación para destino ambiental, o sea, la parte que es de libre destinación. Hay un 10% que todos los años, por lo que expresamente se señaló en un acuerdo municipal, va a ir para el embellecimiento de los parques del municipio. Entonces, eso es un recurso que ya no puedo considerar como ingreso corriente de libre destinación y yo debo informárselo al gobierno nacional central y a la Contraloría. ¿Por qué? Pues porque la Contraloría todos los años, para efectos de la categorización presupuestal, debe estimar, debe calcular los ingresos corrientes de libre destinación. Y yo puedo calcular como Contraloría los ingresos corrientes de libre destinación que se derivan, por supuesto, de las destinaciones específicas constitucionales y legales, porque están en la Constitución y la ley. Pero yo no tengo certeza de aquellas destinaciones específicas que se derivan de actos administrativos. Entonces, ustedes mismos le van a informar un dato a la Contraloría que va a ser susceptible de aplicación para efectos, por ejemplo, del cálculo de los ingresos corrientes de libre destinación en ese proceso de certificación que realiza anualmente el organismo de control fiscal nacional. Y pues digamos que acá lo importante es para cada concepto de ingreso especificar si cuenta con destinación específica endógena, llamémosla, no de ley o constitución, cuál es el tipo de la norma, cuál es el número de la norma, cuál es la fecha y en pesos el valor de la destinación específica, cambiando por supuesto la lógica que tenía el FUT, porque el FUT permitía especificar la destinación específica como un porcentaje del ingreso que usted había reportado recaudado o específicamente en pesos. Entonces acá, independientemente si su destinación específica es un porcentaje, lo importante es que usted especifique el valor que efectivamente va a destinar o que destinó derivado de un acto administrativo. Y tenemos otra variable. A las 5 nos tomamos un receso de 5 minuticos para estirar el cuerpo y para tomarnos un cafecito bien sabroso. Ya estamos terminando con las variables cualitativas. El clasificador programático de la inversión. Esta es la variable junto con el CPC del DANE más compleja que tiene, pero ustedes van a salir expertos cuando culminemos estas sesiones porque José Lenín nos va a enseñar muchísimo de todo lo que tiene que ver con la clasificación programática de la inversión. Yo sencillamente quiero condensar en que es importante que tengamos un mensaje claro y voy a retomar otra vez esa analogía que hice en la sesión anterior. Estamos reaprendiendo, estamos yendo al colegio. Y así como el CCP nos ponía el uniforme, entonces los zapatos nos los proporciona el clasificador programático de la inversión. ¿Ok? Y el clasificador programático de la inversión, si me lo permite, no es otra cosa que la estandarización del lenguaje de la planeación. O sea, desde el punto de vista de la política pública, para entrar todos en contexto, ¿qué es un plan de desarrollo? Un plan de desarrollo es la expresión cualitativa de un programa de gobierno, y un programa de gobierno que fue elegido democráticamente a través del voto popular, ¿verdad? Entonces, ese plan de desarrollo, para poder materializarse en la prestación de bienes y servicios a la comunidad, a la mitigación de problemas o al impulso de las potencialidades, de las cosas buenas, debe contar con un plan plurianual de inversiones.
¿verdad? Y cada año ese plan plurianual de inversiones se convierte en un plan operativo anual de inversiones que le da el referente del presupuesto de inversión de cada una de las vigencias. Entonces, ese plan operativo anual de inversiones no es otra cosa que la suma de muchos proyectos de inversión, porque el proyecto de inversión es la semilla de la política pública. Si usted quiere transformar un territorio, usted lo sabe mejor que cualquiera, pues se realiza a través de un proyecto de inversión. Y esos proyectos de inversión van a tener una estandarización en su lenguaje, de manera que por fin, por primera vez en la historia de Colombia, vamos a poder hablar de un presupuesto orientado a resultados, porque yo voy a estandarizar el lenguaje de la planeación a través de los proyectos de inversión y eso va a estar interconectado con el catálogo de clasificación presupuestal, que es la expresión cuantitativa en la inversión de ese plan de desarrollo. Entonces, fíjense que esto es bien interesante y es cuando yo les digo, mire, mucho cuidado, la advertencia que siempre debemos tener clarísima es que es muy difícil poder cumplir con todas estas tareas de reporte. Va a ser muy difícil poder implementar el catálogo de clasificación presupuestal si yo me cierro la banda y pienso que el catálogo de clasificación presupuestal solamente es un catálogo presupuestal. No, es un catálogo presupuestal más unos catálogos complementarios, de manera que acá hay que tener en cuenta todos los tomos de este diccionario que me va a permitir el presupuesto orientado a resultados. Y esa estandarización del clasificador programático de la inversión, pues tiene su expresión en lo que se denomina la metodología general ajustada del Departamento Nacional de Planeación, que es el órgano rector de la lógica de la planeación a nivel nacional y que ustedes adoptan en los territorios. Entonces acá, por ejemplo, los que terminaban, muchos de nosotros éramos presupuestalistas ortodoxos, o sea, el presupuesto es presupuesto y pare de contar. El datico de inversión usted me lo da porque al final ya quedó dentro de los arreglos de cada una de las secretarías y sencillamente dígame cómo se va ejecutando y pare de contar. Pues no. Ahora es importante que en presupuesto nos empapemos de la lógica de planeación y que los de planeación también conozcan de estos temas presupuestales para facilitar todo el proceso de implementación en sus territorios. ¿Qué termina siendo esta metodología general ajustada? Estandarizando el sector de inversión, estandarizando los programas de gasto, estandarizando de manera muy sencilla los subprogramas y dándole una estandarización adicional a dos cosas. A cada proyecto de inversión, asignándole un identificador que es el código BPIN y, lo más importante, estandarizando la oferta institucional de la entidad territorial dentro de cada proyecto de inversión, el suministro de bienes y o servicios a través de unos productos que denominamos los productos de la metodología general ajustada, ¿verdad? Entonces está en un programa prestación de servicios educativos, intersubsectorial de educación, proyecto de inversión por un abejorral más educado. ¿Cuáles son los productos? Bueno, usted tendrá unos productos que van a condensar la oferta institucional en materia de prestación de bienes y o servicios para la población objetivo, que en este caso serán los niños y los jóvenes de su municipio. ¿Listo? ¿Y por qué es tan rojo? Fíjense que yo, digamos las cosas, no, yo no puse acá rojo porque me equivoqué. Es que hay una particularidad con esta variable. Y es que aunque el CPI es precisamente el conjunto de todas estas expresiones conceptuales, el BPIN, el BPIN va a considerarse como una variable independiente. Es decir, yo voy a tener unos proyectos de inversión que van a contar con un código BPIN. ¿Y cuándo surge ese código BPIN? Pues cuando son muy juiciosos en la Secretaría de Planeación de mi entidad territorial y cada uno de los proyectos de inversión lo transfieren a la plataforma SUIF del Departamento Nacional de Planeación. Cuando usted transfiere los proyectos de inversión, ¿cierto? Y usted los termina estructurando, formulando y viabilizando, por ejemplo, los que son con cargo a recursos propios de la entidad territorial, y así como aquellos que también tienen se financian también con recursos del presupuesto general de la nación, automáticamente a cada proyecto de inversión que usted transfiere se le da un código BPIN. Entonces la pregunta es, oiga, pero es que todos mis proyectos de inversión de 2021 no necesariamente cuentan con código BPIN. Y eso ya va a generar una dificultad importante a resolver para efectos del reporte. Ahora les doy algunas recomendaciones, pero acá lo importante, la principal,
no tanto para cumplir con el reporte, sino para poder realizar bien la implementación del catálogo, es que realicemos, avancemos en ese proceso de homologación de mi plan de desarrollo. Y qué bueno sería que desde las mismas secretarías de Hacienda, pues estén advirtiéndole a la Secretaría de Planeación que es importante que se culmine el proceso de homologación de planes de desarrollo, o si no, va a ser muy difícil, si no imposible, poder implementar el catálogo de clasificación presupuestal. Y les voy a decir por qué. Básicamente la razón, y eso lo vamos a ver con mucho detalle en próximas sesiones, es que el producto de la MGA, que es la estandarización de la oferta institucional, que brinda el impacto del proyecto de inversión, este producto de la MGA termina siendo el eslabón que conecta la clasificación programática de la inversión con los objetos de gasto. Y buena parte con el CCP. Y buena parte de las entidades territoriales que hoy están confundidas es porque están pensando en la inversión solamente en los objetos de gasto. Pero para poder identificar esos objetos de gasto de manera certera, de manera precisa, de manera sencilla, si se quiere, yo necesito la información de mi clasificador programático de la inversión, porque es el producto de la MGA que me va a dar las pistas para poder identificar los objetos de gasto. Entonces, yo hago una invitación muy respetuosa, y es que si estamos pensando en clasificar objetos de gasto sin tener claros los productos MGA que quedaron condensados en cada uno de los proyectos de inversión que espero ejecutar en cada una de mis vigencias, pues yo creo que hay que devolverse. Y hay que devolverse porque seguramente usted está cometiendo muchas imprecisiones conceptuales, y lo más seguro es que cuando usted tenga claros sus productos MGA, que se los va a decir planeación, va a ser muy fácil para Hacienda, y con la ayuda a veces de planeación, identificar objetos de gasto. Buena parte de los problemas hoy recaen en tener una ceguera sobre la importancia de la clasificación programática en la inversión para poder realizar la clasificación presupuestal. Entonces yo les digo, esto hay que verlo como unas dimensiones interconectadas que se alimentan. Entonces, son las 5:03, como se los prometí, tomémonos 5 minuticos de receso para tomar un tintico. Nos vemos de nuevo a las 5:10 para continuar con la sesión y pensar en las variables cuantitativas, ¿vale? Ya nos vemos. Compañeros, recuerden que el chat está disponible para poner alguna de las dudas que se nos vayan generando. En este momento, profe, no hay ninguna.
Listo. Entonces, 5:10, espero que se hayan tomado su cafecito, hayan estirado un poco el cuerpo Profe, para aguantar la jornada. Sí, escucho. tenemos dos preguntitas. Una, la primera la hace Nidia Loaiza Muñoz y es, buenas tardes. Si en dado caso utilizamos fuente de financiación que eran de empresas y no municipios, ¿qué podemos hacer? Y la segunda es, si un rubro que en el presupuesto inicial tiene una fuente, ¿se le puede adicionar otra fuente? ¿Me repite la segunda, por favor, Sebastián, que no lo escuché Si bien? un rubro que en el presupuesto inicial tiene una fuente, ¿se le puede adicionar otra fuente? Bien, entonces ya vamos a responder la segunda cuando veamos lo de los formularios. En Correcto. ese sentido, no hay ningún problema porque al final, desde el punto de vista de la ejecución de los gastos, yo sencillamente voy a tener que detallar tantas fuentes de financiación como al final terminaron apalancando los gastos. Entonces, si yo inicialmente tenía pensado solamente financiar un proyecto de inversión con cargo a los recursos del SGP de propósito general de forzar inversión, pues no hay ningún problema. Si después decidí que el proyecto vale más y obviamente tendré que hacer unos ajustes presupuestales o que sencillamente yo estoy jugando desde el punto de vista de sustitución de fuentes y yo voy a pagarlo con recursos propios, lo voy a poder hacer. Ya lo vamos a ver desde el punto de vista de los formularios, para allá vamos. Y desde el punto de vista de las fuentes de financiación, sí, mire que Nidia es una pregunta que es bien importante, que yo la he omitido sencillamente por cuestiones de tiempo, y es que hay que tener cuidado con los ámbitos de aplicación que hay detrás del catálogo de fuentes de financiación. Y ese catálogo de fuentes de financiación le establece a usted con unas variables categóricas 1, 0, si usted es entidad territorial, cuáles aplican para la entidad territorial y cuáles no. Entonces, si por ejemplo la entidad territorial estaba pensando en utilizar la fuente disponibilidad inicial, pues sencillamente es una fuente que no aplica para las entidades territoriales, solamente aplica para las empresas. Lo deseable es que se corrija, o sea, que se haga otra vez otro barrido de las fuentes que se querían emplear y se verifique que esas fuentes de financiación estén alineadas con los ámbitos de aplicación que están detrás del archivo Excel de fuentes de financiación dentro del archivo de QIP. Si, por ejemplo, eso puede ocurrir, ¿por qué no? Si, por ejemplo, hay alguna imprecisión sobre un ámbito de aplicación y usted dice, mire, usted me dice acá en el archivo, señores Contraloría y Ministerio, que yo no puedo utilizar esta fuente, pero esta fuente claramente aplica para entidades territoriales. Lo que procede es que ustedes les envíen un correo, atención al cliente @minahacienda.gov.co y a los correos que ha dispuesto la Dirección de Estadísticas y Finanzas Públicas de la Contraloría General de la República. Y yo al final siempre insisto, y lo hago de manera muy respetuosa, eh, y es que estos procesos son unos procesos dinámicos, o sea, solamente recordarles que, sobre todo si acá hay contadores y que ojalá hayan trabajado en temas de contabilidad dentro de esa entidad territorial, que el proceso de convergencia a normas internacionales en la contabilidad financiera tomó bastantes años, no fue un proceso de la noche a la mañana. Lo mismo está ocurriendo con el catálogo de clasificación presupuestal. Todos somos conscientes de que esto ha sido un tema muy complejo y pues seguramente iremos sobre la marcha perfeccionando las cositas. Entonces, diría Nidia que si existe la posibilidad de hacer una precisión sobre las fuentes para que guarden coherencia con los ámbitos de aplicación, estaría perfecto. Si ustedes ya reportaron y ya transmitieron y ya validaron, pues no hay ningún inconveniente. Acuérdense que estamos aprendiendo, se vale equivocarse y recuerden que esto sí es fundamental. Desde el punto de vista formal, la resolución 2323 de 2020 que expidió el Ministerio de Hacienda y Crédito Público señaló que estamos en un periodo de transición y que no necesariamente las entidades territoriales ya tenían en 2021 su presupuesto bajo los lineamientos del catálogo. Entonces acá existe la posibilidad de realizar homologaciones, de realizar aproximaciones al reporte y de hecho, pues puede ser algo impreciso, puede ser algo que no está lleno de exactitudes. Entonces yo la única invitación la sugerencia, la recomendación puntual que les hago es que ojalá guarden todas esas cositas que hicieron como porque creíamos porque no encontramos otra opción, porque la embarramos, déjenlo todo anotado en una bitácora para que ustedes guarden, si se quiere, un acervo de este proceso de sus entidades territoriales y de verdad que le van a facilitar mucho
van a facilitarse ustedes mucho sus vidas en el futuro y seguramente facilitarle la vida a otros que lleguen, porque muchas veces en estos cambios de administración o con la misma evolución de las plantas de personal en los territorios y los contratistas, cuando no se guarda esa bitácora, uy, eso termina siendo un dolor de cabeza muy tremendo para la entidad. Gracias, Sebastián. Me interrumpe cuando quiera, cuando hayan más preguntas. Entonces, bueno, pasamos a las variables cuantitativas. Yo aquí sí no espero detenerme como ocurrió en el caso de las variables cualitativas, porque eso es un tema, pues que ustedes, digamos, lo tienen, ustedes son expertos en temas de presupuesto, lo padecen si se quiere, entonces no me voy a detener, pero decirles que sí, precisamente lo que recaba la información cuantitativa son momentos, ¿sí? Momentos particulares que tienen una expresión numérica. Entonces, usted al final tiene un presupuesto inicial que tiene unos valores en sus determinados estimaciones de ingreso, en sus determinadas apropiaciones iniciales que quedaron aprobadas en el presupuesto, con las modificaciones, etcétera. O sea, decirles que esto en nada cambia la lógica del ciclo presupuestal y de los momentos presupuestales, porque insisto que estamos alineados con el Estatuto Orgánico de Presupuesto. La única particularidad es que fíjense que lo que tiene que ver con el recaudo de la vigencia y el recaudo de vigencias anteriores se va a discriminar en cuatro cuadros, ¿cierto? Entonces fíjense que son cuatro variables distintas. ¿Cuáles son esas cuatro variables? Pues una parte del recaudo que proviene de la vigencia actual sin situación de fondos. Tengo que detallarlo, tengo que discriminar mi información así. Una parte del recaudo de la vigencia actual con situación de fondos. Eso es lo preponderante. Lo que proviene de la vigencia anterior, también discriminado en lo que era sin situación de fondos y lo que era con situación de fondos. Y la suma de todas estas cuatro variables que están detrás de las categorías de ingresos, pues de ejecución de ingresos, es un total recaudo que es automático que ustedes no deben reportar, porque es la suma del resto. Y desde el punto de vista de los gastos, yo creo que acá sí incluso es una versión mucho más sencilla, más sintética que la que han presentado los reportes de la Contraloría y del FUT, en el sentido que solamente se va a detallar lo que es apropiación inicial, apropiación definitiva y los momentos de compromisos, obligaciones y pagos y pare de contar. Entonces, ahora sí, en lo que nos queda de sesión, que son 40 minuticos, veamos la interacción entre estas cosas, porque claro, pues mencionar un listado de las cosas es muy sencillo, pero miremos detrás de los formularios esto qué significa, cuál es el orden lógico, si hay algún tipo de jerarquía, cuáles son las recomendaciones para que ustedes validen la información que van a reportar. Y la recomendación obvia es que no esperen al último día para hacer los reportes. O sea, es mejor que ustedes anticipen la tarea en la medida de lo posible, porque muchas veces se presentan expresiones de validación que no les permite realizar el reporte y estamos en el último día, las líneas colapsadas, nadie nos atiende, incumplimos con el reporte. Y esto tiene unas incidencias, o sea, no reportar oportunamente puede tener unas incidencias. Entonces es importante que realicemos la tarea, ojalá con anticipación para evitar este tipo de inconvenientes, para que no salgamos regañados en nuestras entidades territoriales. Entonces son 5 formularios, 4 en esencia y uno, digamos que es complementario a esta lógica. El formulario de programación de ingresos, el de ejecución de ingresos, el programación de gastos y el de ejecución de gastos, y uno que va a permitir crear secciones presupuestales adicionales. Entonces, si usted tiene 60 secciones presupuestales adicionales, usted les va a poder reportar todas sus secciones presupuestales con ese formulario de creación de secciones presupuestales. Fíjese que también esto nos aparta un poquito del FUT y convergemos más hacia el CGR presupuestal. Así es el CGR presupuestal. Si usted ingresa a la página del CHIP, Información del Ciudadano, revisa la información que usted le ha reportado a la Contraloría, son 4 formularios: programación de ingresos, ejecución de ingresos, programación de gastos, ejecución de gastos. ¿Qué es lo que cambia? Pues la articulación de esos formularios con todas las variables cualitativas y cuantitativas que acabamos de mencionar. Entonces, fíjense que el formulario de programación de ingresos, y esto es supremamente revelador, porque las entidades territoriales eh, han estado muy confundidas sobre la lógica de este catálogo en la esencia de la gestión del presupuesto. Y fíjense que este reporte CUIPO nos va a dar unas pistas. La primera pista que nos da es que desde la óptica de la programación de ingresos, pues las variables importantes son las variables de
cuantitativas de presupuesto inicial y presupuesto definitivo, y pare de contar. Entonces uno dirá, esto quiere decir, por ejemplo, que el CPC, para efectos de programación de ingresos derivados de venta de bienes y o servicios en condiciones de mercado o no de mercado, no se debe detallar. Sí, eso es lo que implica. Implica que usted sencillamente tiene unos conceptos de ingreso que están materializados en el anexo 1A del catálogo de clasificación presupuestal, y para esos conceptos de ingreso que usted tiene, ¿verdad? Sencillamente tendrá que especificar cuánto es el presupuesto inicial y cuánto es el presupuesto definitivo. Pare de contar. ¿Listo? Con unas cositas adicionales que ya ahorita vamos a revisar. Pero ya cuando entra usted en el terreno de ejecución, pues fíjese que todo, casi que todo lo que ya vimos, entra a interactuar. Tiene que detallar el CPC del DANE, aunque obviamente en este año de transición es probable que la Contraloría les diga, pues el CPC este año, si usted no lo tiene, no lo realice, pero ya sabemos que 2022 en adelante esto ya es una necesidad desde el punto de vista de la gestión de los presupuestos, y tiene destinaciones específicas derivadas de acto administrativo, digamos, toda esta variable de destinaciones específicas. Acá algo que puede parecer extraño, ¿no? Fuentes de financiación. ¿Cómo así que fuentes de financiación en el ingreso? Eso parece que no tiene sentido. Ya vamos a ver cuál es la intención que hay detrás de fuentes de financiación en ejecución de ingreso. La variable de terceros, especifiquemos en qué caso aplica y cuándo no, y por qué es importante. El trazador de política pública y, por supuesto, la lógica cuantitativa que ya mencionamos, la vigencia actual discriminada con y sin situación de fondos, y la vigencia anterior discriminada con y sin situación de fondos. Entonces, y reiterar que el total recaudo termina siendo algo que se calcula, entonces no es necesario tener un marcador en ejecución de ingresos que tenga el total de recaudos. Es una área que suma las 4 expresiones cuantitativas del recaudo. Entonces arranquemos por ver el diseño en el archivo Excel que ustedes, la Contraloría, les compartió hace unos meses. Y fíjense que el formulario de programación de ingresos es bastante sencillo. Y es bastante sencillo porque, insisto, solamente debo detallar los conceptos con los que cuenta la entidad territorial del catálogo de clasificación presupuestal y detallar cuánto terminó siendo aprobado por mi corporación pública en mi presupuesto original, ¿cierto? Que se aprobó el año anterior, y en cuánto estamos hablando de ese estimativo de ingresos, de acuerdo con las modificaciones y con la lógica de evolución misma de un año complicado como lo es el año 2021. Entonces acá creo que no hay nada complejo, o por lo menos que implique un cambio estructural frente a lo que nosotros venimos realizando. Pero acá una pista sobre el tema, porque es que yo quiero ser muy claro con esto para no confundirlos, o por lo menos yo tengo un propósito de no inducir acá el error, ¿verdad? Y es que yo ya les había dicho que no significa, cuando les hablé la sesión anterior de los anexos del catálogo, y aunque no hemos visto a profundidad los anexos, yo les decía, hay que tener mucho cuidado. Y tener mucho cuidado significa que los anexos 1 y anexos 2 no son un sustituto de la clasificación del Estatuto Orgánico Presupuestal, no, son un insumo para estandarizar el lenguaje, respetando la clasificación del Estatuto Orgánico de Presupuesto. Pero acá les diría lo mismo. Ojo, porque lo que nos está diciendo la categoría única de información del presupuesto ordinario es que así me van a exigir la información. No significa que yo así deba llevar la información en mi ejecución presupuestal. ¿Ok? Entonces eso sí, déjenmelo clarísimo. Ustedes tienen un norte, un faro rector que es el Estatuto Orgánico de Presupuesto, y nada va a cambiar con respecto al Estatuto Orgánico de Presupuesto. ¿Listo? Entonces fíjense que acá hay un ejemplo, la fuente es Ministerio de Contraloría, de cómo normalmente, pero cada entidad territorial es un mundo particular en materia de la ejecución presupuestal, cómo normalmente se visualiza la programación de ingresos en una ejecución de un presupuesto de una entidad territorial. Pues fíjense que lo obvio, como ya les veníamos diciendo, es que se debe reflejar la clasificación del Estatuto Orgánico de Presupuesto. Ingresos corrientes discriminados en tributarios no tributarios, los tributarios discriminados en directos e indirectos, los no tributarios en tasas y multas, transferencias y otros no tributarios, probablemente. Debo detallar
una partida de ingresos que es ingresos de capital y debo, por supuesto, especificar mis fondos especiales. Tengo que especificar mis fondos especiales en mi ejecución presupuestal. El Fondo Local de Salud es obligatorio. El Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso es obligatorio. El Fondo de Gestión de Riesgo, fíjense, el Plan Nacional de Desarrollo, el último, Ley 1955, también lo hace obligatorio. Y tenemos también el Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, entre otros fondos especiales que ustedes autónomamente quisieron crear. ¿Con qué objetivo? De agrupar unas fuentes de ingreso para asegurarle una destinación de tipo sectorial. ¿Listo? Entonces, ¿para qué son los recursos del Fondo Local de Salud? Pues porque la norma me obliga a hacer unidad de caja con todos los recursos de salud, que no puedan hacer unidad de caja con el resto de recursos, y le consagro una destinación específica muy marcada a cada uno de esos ingresos que hay detrás de mi Fondo Local de Salud. El Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso, entonces para todo este tema de subsidios en el sector de agua potable y saneamiento básico, como mínimo el 15% de los recursos de agua potable y saneamiento básico tienen que ir para subsidios. Entonces ahí tiene que aparecer el 15% del SGP de agua potable y saneamiento básico. Fondo de gestión de riesgo, el Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, contribución sobre contratos de obra pública. Ustedes saben que tiene una destinación específica y que se maneja a través de un fondo especial y eso hay que respetar. Entonces usted tiene una lógica, fíjese que ustedes tienen una lógica de su ejecución presupuestal, ¿verdad? Que respeta la clasificación del Estatuto Orgánico del Presupuesto, independientemente del anexo 1, en este caso de ingresos, e independientemente de la categoría CUIPO de programación de ingresos, usted debe respetar la clasificación. Otra cosa es que usted va a emplear esos conceptos de ingreso para el lenguaje que hay detrás de esta clasificación del Estatuto Orgánico de Presupuesto. Entonces, voy a poner el ejemplo, fondo especial, fondo de solidaridad y redistribución del ingreso. ¿Qué nutre este fondo? Este fondo lo nutre y si yo lo especifico así en mi ejecución, puede que yo lo lleve así a nivel agregado, pero si yo lo especifico, se nutre con una parte del SGP de agua potable y saneamiento básico. Entonces, ¿qué hago yo? Buscar cuál es el concepto que alimenta este fondo especial, SGP Agua Potable y Saneamiento Básico, transferencias corrientes, Sistema General de Participaciones, asignación Agua Potable y Saneamiento Básico. Entonces, entender de verdad, y eso, en eso sí tenemos que ser bastante rigurosos, de nuevo, que el catálogo de clasificación presupuestal no sustituye, no sustituye la clasificación del Estatuto Orgánico de Presupuesto, ¿ok? Y entonces así normalmente se visualiza, ahí me pasé, así se visualiza en una ejecución presupuestal. Déjenme devolver que creo que pasé ahí muy rápido, ¿verdad? Entonces yo respeto mi clasificación del Estatuto Orgánico de Presupuesto y desde el CUIPO lo que yo debo hacer como entidad territorial es transformar esta lógica de mi ejecución presupuestal en las exigencias de un reporte. Y son unas exigencias de un reporte que fíjense que tiene varias características. En este caso, la primera característica es que el CUIPO y el mismo catálogo de clasificación presupuestal, con una advertencia que ahorita volvemos a aclarar, no me va a exigir el detalle de mis fondos especiales. No me está diciendo que no debo contar con fondos especiales y no debo revelarlos en mi ejecución presupuestal. No, lo que nos está diciendo es que no voy a exigir el reporte específico de cada fondo especial como Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Contraloría General de la República. Y lo segundo, porque yo creo que esa es una pregunta frecuente del catálogo. Oiga, pero entonces el catálogo quedó mal hecho, porque es que en el anexo 1 no aparece el fondo especial. Y es que fíjese que la lógica del catálogo de clasificación presupuestal en el ingreso es mencionar conceptos de ingreso. ¿Y qué es un concepto de ingreso? Una transacción, lo dijimos en la clase anterior, que implica una entrada de recursos a la entidad territorial. El fondo especial en sí mismo no es un concepto de ingreso. El fondo especial en la práctica es una clasificación del ingreso que se nutre de distintas transacciones que originan ingreso con una vocación sectorial. Ya dimos algunos ejemplos. Entonces no hay que caer en el error de de interpretar de manera incorrecta la lógica del catálogo de clasificación presupuestal y las implicaciones que un sistema de reporte ocasiona. Porque muchas veces las entidades territoriales emplean la práctica y es,
Pues para facilitar la vida del reporte, yo llevo mi ejecución presupuestal así. No, un momento. Hay un estatuto orgánico de presupuesto y hay un estatuto de presupuesto de la entidad territorial que está adaptado a esa lógica del estatuto orgánico de presupuesto. Y yo no tengo, como entidad territorial, posibilidades de modificar esa lógica porque es una lógica que descansa en una ley orgánica. Entonces, fíjense que normalmente yo tengo un presupuesto que tiene esa perdón, desde el punto de vista del reporte de información, pues yo sencillamente tengo acá el árbol de conceptos. Fíjense que tengo la codificación del anexo 1, tengo los conceptos del anexo 1 y tengo acá sencillamente los valores que representan el presupuesto aprobado y el presupuesto con las modificaciones en la programación de ingresos. Ninguna dificultad, sencillamente ahí tener mucho cuidado con esas complejidades asociadas al fondo especial, pero después lo vamos a profundizar. Y viene el formulario de ejecución de ingresos, y ese formulario de ejecución de ingresos sí ya es una cosa mucho más grande que el de programación de ingresos. Entonces hay muchas variables cualitativas, veamos cuáles. Entonces tenemos obviamente el árbol de conceptos del anexo 1 y los conceptos de ingreso, y esos conceptos de ingreso los vamos a complementar con unas características cualitativas como lo serán, y ya lo vamos a especificar. El CPC del DANE, las destinaciones específicas que van hasta acá, las destinaciones específicas hasta la columna 6, la fuente de financiación, que parece extraña, ya lo vamos a ver, el código de terceros, ya vamos a ver en qué casos, y finalmente la trazabilidad sobre recursos que en la práctica están sustentando o van a sustentar alguna política pública de posconflicto o de COVID, de acuerdo con las exigencias de la Contraloría General de la República. Y desde el punto de vista de las variables cuantitativas, pues yo voy a tener que integrar todas mis variables cualitativas, todas mis variables cualitativas con una discriminación numérica, ya dijimos, entre el recaudo de la vigencia actual con y sin situación de fondos y el recaudo de la vigencia anterior con y sin situación de fondos. Entonces, claramente ya aquí, aunque íbamos muy bien porque decíamos, mire, al final acá hay unos conceptos, sé que tengo que estudiarlos, que tengo que volverme experto en cada cosita, pero no había nada del otro mundo. Pero cuando ya empezamos a integrar esto, ya uno dice, oiga, ya no es tan sencillo como entender solo el concepto, porque acá hay muchas particularidades. Y fíjese que acá hay una cosa que nos dice lista lógica, lista alfanumérica. Entonces, cada variable tiene una lógica desde el punto de vista de la estructura del reporte que es importante tenerla clara para evitar inconvenientes en este ejercicio. Entonces, hablemos sobre las variables cualitativas en la ejecución del ingreso y después damos algunos ejemplos y precisiones al respecto. Bueno, pues son sesiones muy cortas. Aquí vamos a hablar de todos los formularios. No vamos a alcanzar de aquí a las 6, retomaríamos en la siguiente sesión. Y sobre todo lo hago para no acelerarme porque estos temas son muy importantes y nos dan también mucha claridad conceptual en el proceso de implementación. Entonces, tenemos el árbol de conceptos, el anexo 1A del catálogo de clasificación presupuestal. La primer variable cualitativa es el CPC, entonces ya sabemos que ese CPC es la estandarización de unos productos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, muy distintos a los productos MGA que aplican para la inversión. Entonces siempre hay que ponerle a esto, cuando hablemos de producto, hay que ponerle el nombre completo, clasificador central de productos o producto de la MGA. Debemos especificar las destinaciones específicas para cada uno de los conceptos, si es que esa destinación específica se deriva, por supuesto, de un acto administrativo. Tenemos las fuentes de financiación, ya vamos a ver en qué casos las vamos a emplear, el código de terceros y política pública. Entonces, veamos, y bueno, pues digamos que desde el punto de vista cuantitativo, no cabe en la diapositiva, pues sencillamente para todo eso que acabamos de ver, como variables cualitativas, vamos a especificar cada uno de los momentos del recaudo. ¿Listo? Como lo hemos visto. Entonces, fíjense que es importante y acá hacemos algunos ejemplos de cómo va a terminar materializándose una ejecución típica de ingresos de una entidad territorial en CUIP. Entonces, miren, lo que yo quiero decirles es reiterar, es que ustedes no tienen que modificar su sistema de información para adaptarse a la estructura de reporte, no, ustedes cuentan con la información. Lo importante es saber extraerla, sistematizarla, estructurarla
y después facilitar la automatización del proceso para que sea más sencillo para ustedes realizar este tipo de reporte. Pero entonces fíjense lo que normalmente uno ve en una ejecución presupuestal, o sea, esto es un ejemplo hipotético, pero normalmente ocurre así. Entonces, de nuevo, la clasificación del Estatuto Orgánico de Presupuesto debe revelarse en mi ejecución presupuestal, no hay ninguna razón para no hacerlo. ¿Listo? Y ahora, ahora lo que nos interesa es pensar en el recaudo. Fíjense que yo lo estoy haciendo a propósito. Cuando UIPO nos está diciendo que el recaudo tiene cuatro expresiones: vigencia actual con y sin situación de fondos y vigencia anterior con y sin situación de fondos, ¿verdad? Pues yo acá lo estoy haciendo en un ejemplo hipotético solamente como una expresión que es el recaudo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo que yo he observado, seguramente ustedes han observado otra cosa, eso es un ejemplo hipotético, lo que yo he observado es que ese detalle sobre recaudo, vigencia actual, vigencia anterior no se lleva como una columna. Normalmente las entidades territoriales lo llevan como, como una fila. ¿Listo? Y usted lo puede seguir haciendo. Si la entidad territorial lo lleva así, lo puede seguir llevando. Nadie le está diciendo que con el catálogo con CUIP usted tuvo que modificar la lógica de su ejecución presupuestal. No. Está unificando el lenguaje presupuestal. Entonces, fíjese que en este caso, yo puedo contar con una entidad territorial que tiene el impuesto predial unificado y me separa como filas el recaudo que se deriva de la vigencia actual y el recaudo que se deriva de vigencia anterior en un proceso de fiscalización o gestión de cobro. ¿Listo? Segundo, entonces primero sobre la vigencia actual, vigencia anterior. Así yo lo veo a veces en las entidades territoriales. Segundo, el con y sin situación de fondo. ¿Listo? Entonces yo también veo que rara vez una entidad territorial cuenta con una columna que especifique cuándo el recaudo es con situación de fondos y sin situación de fondos, sino que lo realiza con una fila, ¿verdad? Y dice, en este caso el ejemplo, agua potable y saneamiento básico del Sistema General de Participaciones, tanta plata fue sin situación de fondos y tanta plata con situación de fondos. ¿Listo? Tercero, la especificidad sobre algunas cuentas que son muy agregadas en el anexo 1. Entonces, en el anexo 1, solamente por dar un ejemplo, los recursos del balance agregados son en sí mismos una cuenta de captura, pero en las ejecuciones presupuestales y en la medida en que sea útil para la entidad territorial, en mi ejecución presupuestal yo especifico esos recursos del balance en qué se originan. Entonces, en este caso, estoy poniendo un ejemplo hipotético, digo, oiga, es que hay unos recursos del balance que provienen de superávit fiscal de vigencias anteriores y específicamente provienen de recursos del Sistema General de Participaciones de la Asignación de Educación. Entonces, lo que yo estoy intentando explicar en esta diapositiva es que no debe modificarse la estructura de su ejecución presupuestal por el reporte ni por el catálogo. Usted va a mantener la lógica de cómo usted lleva sus registros presupuestales, sobre todo respetando la clasificación del Estatuto Orgánico de Presupuesto. ¿Y cómo vamos a transformar esta lógica de la ejecución de ingresos en lo que es la categoría de reporte de ejecución de ingresos de CUIPO? Pues más adelante vamos a ver algunos aspectos. Acá se me alteró la presentación. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos al respecto. Entonces, por partes, para discriminar cada una de esas cosas. Entonces, destinación específica, ¿verdad? Yo tenía la destinación específica derivada por acto administrativo y rara vez voy a encontrar que esa destinación específica hace parte de mi ejecución presupuestal. Normalmente yo no la visualizo. En ese sentido debo realizar un proceso lógico para poder especificar las destinaciones que hay derivadas de actos administrativos. Entonces veamos el ejemplo. Yo les di el ejemplo con Envigado, pero era un ejemplo hipotético. Y supongamos que hay un acuerdo municipal que le establece una destinación específica al impuesto predial unificado. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que para esos casos en donde yo cuento con una destinación específica de acto administrativo, debo realizar todo este reporte de información de la destinación específica, que son las columnas 2, 3, 4, 5 y 6 del formulario de ejecución de ingresos, en donde establezca para el impuesto predial unificado urbano, fíjense que es el código del CCP y el concepto del CCP, si cuenta o no
con destinación específica, en este caso sí, porque estamos haciendo un ejemplo de una destinación específica de las que debo reportar. En este caso, el tipo de norma, hay una lista que se despliega y en esta lista, pues si estoy en un municipio, digo, mire, esto se deriva de un acuerdo. Luego, el número de la norma es una variable alfanumérica que admite caracteres en letras y en número y yo especifico cuál es el acuerdo. Acuerdo municipal 02, acuerdo distrital 02, acuerdo 02. Después la fecha de la norma en un formato fecha, día, mes, año. Entonces estamos hipotéticamente diciendo que es una destinación específica que proviene de un acuerdo municipal expedido el 12 de agosto del año 2019. Y finalmente, lo más importante, voy a especificar en pesos, cuál es el valor de esa destinación específica. Y mire cómo voy a complementar esa información de la destinación. Esta destinación, ¿cierto? Proviene de un recaudo, que es este valor. Yo recaudé 100 pesos de impuesto predial unificado en área urbana, 100 pesos. De esos 100 pesos, una porción más chiquita de los 100 pesos tiene destinación específica para determinadas cosas que quedaron consagradas en el acto administrativo. ¿Listo? Entonces tiene que haber una consistencia lógica entre la destinación. Yo no puedo reportarle a Cuipo una destinación específica que supere el total del recaudo. No tiene sentido, ¿verdad? Hay una consistencia interna del reporte y es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y sencillamente acá, fíjese, con el ejemplo anterior de cómo se visualiza lo que es vigencia actual, vigencia anterior, sin situación de fondos o con situación de fondos, pues sencillamente yo realizo el reporte cuando aplica. Si yo no cuento con recaudo del impuesto predial de destinaciones, perdón, con impuesto predial de la vigencia actual sin situación de fondos, pues va un cero. Como la mayor parte viene con situación de fondos, pues debo especificar cuánto es con situación de fondos, cuánto de los recursos totales del impuesto predial unificado provienen de la vigencia y pasaron por la tesorería. ¿Cuánto de eso es de vigencia anterior sin situación de fondos, en este ejemplo cero? ¿Y cuánto proviene de la vigencia anterior también con situación de fondos? Que no me Entonces, llega el correo. fíjense que esto no implica que yo deba ajustar mi ejecución presupuestal, sino que tengo que adaptar mi ejecución presupuestal para cumplir con estas características de reporte. ¿Listo? Entonces, la destinación específica creo que no va a generar ningún problema. Lo importante es que ustedes solamente realicen ese tipo de destinación específica sobre los ingresos corrientes. ¿Y sobre cuáles ingresos corrientes? Los que naturalmente cuentan con destinaciones específicas derivadas de actos administrativos. Ahora veamos el ejemplo del uso del CPC en el formulario de ejecución de ingresos. ¿Cuándo debo realizar el reporte del clasificador central de productos en la categoría de QIP? Entonces, fíjense que acá estamos mencionando que una entidad territorial en su ejecución de gastos recibió unos ingresos no tributarios derivados de las ventas de bienes y o servicios. En este caso vamos a suponer, después vamos a ver a profundidad esos conceptos, que esas ventas se dieron en contextos de establecimientos no de mercado. Es decir, normalmente a precios no significativos, en condiciones donde yo no estaba compitiendo, sencillamente yo estaba pensando, si se quiere, casi que en un precio eh, subsidiado, ¿sí? Y porque obviamente no tiene que ver con la misión propia que tiene una entidad territorial. Las entidades territoriales no tienen como misión competir y generar ingresos compitiendo, sino que pues eventualmente pueden obtener algún tipo de ingresos por ello. Entonces, acá en el ejemplo vamos a suponer que la entidad recibe recursos, ejecuta ingresos por concepto de un arrendamiento de un bien inmueble, de una propiedad que tiene la entidad territorial y un privado, un tercero, le está pagando usted un canon de arrendamiento. Entonces, en ese caso, después vamos a entrar en la especificidad del clasificador central de productos, acá solamente a título de ejemplo para efectos del reporte, pues decimos que eso se deriva de un servicio inmobiliario. Y ese servicio inmobiliario, pues termina con el código 07 del catálogo de clasificación presupuestal y ese último dígito desde el anexo 1 termina siendo el primer dígito del clasificador central de productos del DANE. Ya lo que resta es especificar el tipo de servicio en la lógica del CPC del DANE
Y en este caso el ejemplo es, pues mire, yo voy a obtener un servicio financiero, servicio conexo, servicio inmobiliario, servicio de leasing, pero específicamente de un servicio de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados. Entonces, fíjese que la especificidad de ese servicio que le genera un ingreso a la entidad territorial se ve manifestada en un código, que es el código del clasificador central de productos. Y sencillamente pongo a interactuar ese clasificador central de productos como variable cualitativa que me dice que el ingreso proviene de un arrendamiento en las expresiones cuantitativas que me especifican cuánto es de la vigencia actual con o sin situación de fondos y cuánto es de la vigencia anterior con o sin situación de fondos. ¿Listo? Siguiente ejemplo para poder terminar ejecución de ingresos en esta sesión y por lo menos quedar hasta ahí. ¿Qué pasa con sin situación de fondos? Entonces, lo mismo, ya dimos la respuesta. Usted no necesitaba modificar su ejecución presupuestal con una columna sin situación de fondos. Usted lo tenía como una fila, ¿verdad? Hicimos el ejemplo con el SGP de agua potable. Pero desde el punto de vista de Cuipo, esa filita que para usted es un recaudo sin situación de fondos, tiene que reportarse como una variable cuantitativa tipo columna. Insisto, usted no tiene que tener las columnas en su ejecución presupuestal. Si para usted es óptimo hacerlo así, ok, pero nadie lo está obligando. Si usted ya lo venía haciendo así, maravilloso. Pero si no, sencillamente esto significa que usted tiene que hacer un arreglo en el procesamiento de su información presupuestal para poder llevarla, condensarla a esa lógica matricial que tiene la categoría QIP. En este caso, pues sencillamente debería yo detallar aquí la partecita de SGP de agua potable y saneamiento básico que es sin situación de fondos. Pensemos, por ejemplo, en un plan departamental de aguas en el que está el municipio y una partecita que no va directamente a un tercero, sino que llega a la tesorería de la entidad territorial y usted lo termina ejecutando y se ve reflejado, obviamente, en la tesorería. ¿Listo? Entonces, fíjense que acá no hay ningún inconveniente. Es complejo, sí, es complejo, pero desde que tengamos muy organizada la información y sobre todo tengamos muy frescos los conceptos, no vamos a tener muchas complejidades en materia del reporte. Miremos ahora el tema de terceros y nos quedaría fuente de financiación y otra cosita y terminamos la sesión de hoy. Entonces, en qué casos voy a emplear la variable terceros? Pues en aquellos casos en donde el ingreso proviene de un tercero y ese tercero es una entidad pública. Pero hay unos terceros que son obvios y que yo no voy a diligenciar. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sistema general de participaciones. Pues es obvio que todo el sistema general de participaciones se materializa a través de una transferencia del gobierno nacional central a las entidades territoriales, bien sea a través del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ¿verdad? Pero eso son cosas que en la práctica nosotros como gobierno nacional central, si hiciéramos parte, por ejemplo, pues no requeriríamos porque esa información ya la tiene la nación, o sea, la nación realiza los giros del SGP, pues sabe desde qué ministerio, entonces termina siendo obvio y no es necesario desde el punto de vista del reporte que usted diga que es que la partecita de régimen, perdón, de salud pública del SGP, pues se la mandó el Ministerio de Salud, eso no. Lo que necesitamos en nosotros como entidades territoriales, desde la lógica de este reporte, es pensar en aquello que otro que me evalúa u otro que revisa mi información para efectos de rendición de cuentas, sea un ciudadano de a pie o sea el académico que está revisando la fortaleza presupuestal o la debilidad presupuestal de la entidad territorial lo pueda hacer y tenga claridad, pues en este caso, pues sencillamente yo debo detallar son ingresos que provienen de un tercero y que no es obvio quién me lo envía. Entonces, un ejemplo muy sencillo, tiene que ver con el 20% del impuesto de vehículos, el 20% de impuesto de vehículos, que es un impuesto de naturaleza departamental y de Bogotá, que es propiedad de los municipios. O sea, que recauda el departamento y después le transfiere a sus municipios, ¿verdad? En este caso, pues yo debería especificar que en la participación del impuesto sobre vehículos automotores, el departamento, no recuerdo cuál es este código chip, bueno, acá debe estar, entonces en este caso es el departamento de Santander, yo soy Bucaramanga, entonces Bucaramanga dice, mire, yo recibí unos recaudos correspondientes a la vigencia actual de tantos millones de pesos, de tantos miles de millones de pesos, ¿verdad? Y el tercero que me los envió fue el departamento de Santander.
Entonces, esa es la lógica que aplica a terceros y hay unas cuentas fundamentales que hay, digamos, en donde hay que ponerle sobre todo la atención a esta variable de terceros. ¿Cuáles son esas cuentas? Todas las que están asociadas a transferencias distintas al sistema general de participaciones, en el contexto de las transferencias corrientes, y por supuesto, en todas las transferencias de capital que en la práctica van a reflejar todos los convenios de cofinanciación y todos esos flujos de recursos condicionados a la adquisición de un activo o a la disminución de un pasivo, que normalmente viene derivado de un flujo de recursos por parte de una entidad o un nivel superior de gobierno, bien sea la nación, bien sea, por supuesto, el departamento o bien sea algún convenio que usted tenga con alguno de los municipios o distritos, ¿verdad? Entonces, importante tener en cuenta, de nuevo, que este código no va a ser el código QUIN, sino el código SHIP. Mantenemos el código SHIP para efectos del reporte del formulario de ejecución de ingresos en QUIP. Y ya para terminar, algo que para terminar la sesión de hoy y no dejarla incompleta, por lo menos culminar con ejecución de ingresos, tenemos la variable fuentes de financiación, que al final para muchos es contradictoria, porque dirán, pero ¿por qué yo debo reportar fuente de financiación si estoy hablando de ejecución de ingresos? Parece contradictorio. Pues sencillamente es, en este momento, quizás cambie, no lo sabemos, pero así tenemos que cumplir con el reporte, es la variable que se va a emplear para especificar, perdón, para detallar algunas cuentas de captura del anexo de conceptos de ingreso que son demasiado agregadas, como lo son los intereses y sanciones de mora, ¿cierto? Derivados de impuestos, como lo son los recursos del balance y como lo son los rendimientos financieros. Entonces, normalmente, cuando pensamos, insisto, en intereses y sanciones de mora, en recursos del balance y en rendimientos financieros, que a ese nivel de agregación son cuentas de captura en el anexo 1, el catálogo de fuentes de financiación nos va a permitir detallar la especificidad asociada a ese recurso de balance, a ese rendimiento financiero o a ese interés y sanciones de mora. ¿Listo? En intereses y sanciones de mora termina siendo un poco difícil de entender, porque recuerden que en fuentes de financiación nosotros tenemos una agregación de los ingresos corrientes de libre destinación y solamente detallamos la especificidad que hay detrás de las destinaciones específicas. Entonces, digamos que ahí toca esperar qué lineamientos nos van a dar sobre el particular, porque hay mucha confusión al respecto. En el caso de recursos del balance y de rendimientos financieros, sí creo que es más sencillo en el sentido en que pues normalmente así lo hacen las entidades territoriales, recursos del balance que se derivan de rentas que no tenían destinación específica y cada una de las rentas con destinación específica que le da vida, por supuesto, a los recursos del balance y a los rendimientos financieros. Entonces, en este ejemplo, como lo hacemos en la visualización del ejemplo en una entidad territorial hipotética, pues especificaríamos que de los recursos del balance, una parte proviene de superávit fiscal, que es la cuenta de captura, y decimos, mire, eso se deriva de una parte que son recursos del balance del SGP Educación de prestación del servicio y otra parte que son los recursos del balance del SGP Educación Calidad Matrícula Oficial. O sea, va a servir como una forma de especificar determinados conceptos de ingreso, naturalmente intereses y sanciones de mora, recursos del balance y rendimientos financieros. Para el resto de conceptos de ingreso, eso no tendría ningún sentido. ¿Listo? No tendría ningún sentido. Entonces, hasta aquí vamos como la primera parte de esta sesión que está, digamos, especificada QIPO. Remataríamos la próxima sesión con programación y ejecución de gastos. Y como nos quedan 5 minuticos, pues nada, si hay alguna pregunta en el chat o si eventualmente alguien tiene la mano levantada y quiere hacer una pregunta, pues con el mayor de los gustos. Profe, no, en estos momentos en el chat no tenemos ninguna otra pregunta. Listo, perfecto. Entonces, nada, pues muchas gracias a todos por la atención. El próximo jueves culminamos esta sesión sobre Cuipo, concentrándonos exclusivamente en gastos. Y bueno, pues que tengan muy buena tarde, que descansen y nos vemos en 8 días.
Profe, espérame que escriba una preguntita, por favor. Ah, sí. Nos la dice también Nidia Loaiza. ¿Es necesario modificar el decreto de existencias teniendo en cuenta que no se configuró el rubro denominado recursos del balance, sino que se realizó de una manera discriminada? Pues no entiendo a qué se refiere bien con el decreto de existencias, pero decirle a Nidia que, o sea, usted lleva su ejecución presupuestal como normalmente la lleva, ¿verdad? O sea, usted puede que en su ejecución presupuestal tenga un ultra detalle de todos los recursos del balance que obviamente se originaron en dos aspectos. En aquellos que provienen de superávit fiscal de vigencias anteriores, porque los recaudos resultaron mayores a los compromisos, ¿verdad? Y por otro lado, aquellos que se derivan de la cancelación de reservas, en el sentido en que cuando usted tiene una reserva presupuestal constituida y no culmina su proceso presupuestal en la vigencia siguiente, pues lo que procede a la luz del Estatuto Orgánico de Presupuesto es que esa reserva presupuestal fenezca. Se cancela la reserva, entra eso como un recurso del balance. Entonces yo sencillamente siempre digo es que ustedes no tienen ninguna necesidad de realizar ajustes distintos a la unificación del lenguaje presupuestal desde la óptica de la ejecución de los ingresos. Lo importante es que para cumplir con el reporte, pues sí requiere con unos detalles del recurso del balance, identificando la fuente, empleando, perdón, la variable fuente de financiación para poder especificar ese recurso del balance en superávit fiscal o en cancelación de reservas, específicamente en qué fuente se origina y pare de contar. Entonces, si usted no realiza eso de manera discriminada en su ejecución presupuestal y se ve obligado a reportar el detalle, pues yo creería que usted tiene que ser un poco recursivo en el sentido de identificar más o menos de dónde se derivan esa especificidad de los recursos del balance, porque es una exigencia en este momento en el reporte. Y lo que le digo es que siéntanse muy tranquilos para efectos de ese reporte en el sentido en que estamos en un año de transición, ¿no? No hay que inventarnos cosas y que esto se nos convierta pues en un problema y no en algo que va a contribuir a una mejor gestión del presupuesto. Bueno, ya para finalizar, agradecemos la participación y la asistencia de todos. Agradecerle a los profesores André Felipe Urrea y Lenin Galindo por la participación y por la charla que nos dieron. De antemano, recuerden, compañeros, que al correo se les envió un listado de asistencia, la circular también que nos ha compartido el profesor Lenin Galindo. Recordemos llenar la asistencia, por favor. Se les envió un enlace con la grabación de la reunión pasada y a más tardar el día lunes estará en sus correos el formato de asistencia para que lo diligenciemos de esta reunión. Estará el enlace con la grabación de hoy y les enviaremos tanto las memorias de esta clase como la de la pasada que se nos pasó. De antemano, muchísimas gracias. Les deseamos un feliz día. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien todos.